Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en su lugar y, sin embargo, algo dentro permanece inquieto. No es una crisis visible, no es un desastre que sacuda los cimientos de la existencia. Es más silencioso que eso. Más profundo. Es una sensación persistente, casi susurrante, que emerge en los espacios de quietud, al final del día, en medio de un logro, incluso en medio de la rutina. Una pregunta que no grita, pero tampoco desaparece, ¿es esto todo? El ser humano moderno ha aprendido a llenar sus días con actividad, sus mentes con información y sus calendarios con objetivos. Ha perfeccionado el arte de avanzar, pero no siempre el arte de avanzar en la dirección correcta. Y ahí es donde comienza la verdadera tensión, no entre éxito y fracaso, sino entre significado y vacío. Porque hay una diferencia profunda entre moverse y tener un destino. En ese espacio invisible, entre lo que se hace y lo que se siente, nace la necesidad de un camino. No un camino físico, ni una ruta marcada por mapas externos, sino un sendero interno, uno que no siempre es evidente, pero que siempre está presente. Un camino que no se impone desde fuera, sino que se revela desde dentro. Y es precisamente en ese punto donde las enseñanzas del libro de paz de Laurie Beth Jones adquieren una relevancia poderosa, casi urgente. No se trata simplemente de liderazgo. No se trata solo de metas o productividad. Se trata de algo más esencial, más humano, más atemporal, la comprensión de que cada vida tiene una dirección única, un propósito inherente, una misión que no puede ser sustituida por ninguna otra. El problema es que la mayoría de las personas no han sido entrenadas para escuchar ese llamado. Han sido educadas para responder a expectativas externas, para cumplir roles, para perseguir definiciones de éxito que, aunque socialmente validadas, muchas veces resultan emocionalmente vacías. Han aprendido a seguir caminos ya trazados, pero no a descubrir el suyo propio. Y así, avanzan. Avanzan en carreras que no resuenan. Avanzan en relaciones que no nutren. Avanzan en rutinas que no transforman. Pero en algún punto, tarde o temprano, la vida hace una pausa. A veces suave, a veces abrupta. Y en ese instante, todo lo externo pierde volumen y lo interno finalmente puede ser escuchado. Ese es el momento del llamado. No llega con instrucciones claras. No viene con garantías. No promete comodidad. Pero tiene una cualidad inconfundible, se siente verdadero. El llamado al camino no exige perfección. No exige que la persona esté lista. Solo exige honestidad. La valentía de reconocer que, tal vez, lo que ha construido hasta ahora no es el destino final, sino apenas una preparación. En las enseñanzas de Laurie Beth Jones, este llamado se presenta como una invitación a liderar la propia vida con la misma intención, claridad y propósito que los grandes líderes han demostrado a lo largo de la historia. Pero no desde una posición de poder externo, sino desde una autoridad interna. Porque el liderazgo más importante no es el que se ejerce sobre otros. Es el que se ejerce sobre uno mismo. Y aquí es donde comienza la verdadera transformación. Imaginemos a una persona de pie en un cruce de caminos. Detrás de ella, años de decisiones, aprendizajes, errores y logros. Frente a ella, múltiples direcciones posibles. Algunas seguras, otras inciertas. Algunas familiares, otras completamente desconocidas. Durante mucho tiempo, esa persona ha elegido basándose en lo que debía hacer. En lo que se esperaba. En lo que parecía lógico. Pero ahora, algo ha cambiado. Ahora, la pregunta ya no es, ¿qué debería ser?, sino, ¿quién estoy llamado a ser? Ese cambio, aunque sutil en apariencia, lo transforma todo. Porque cuando la vida se convierte en una misión, cada decisión adquiere un peso diferente. Cada acción deja de ser un simple movimiento y se convierte en una expresión de identidad. Cada desafío deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad de alineación. Y sin embargo, este proceso no es fácil. Seguir el propio camino implica dejar atrás versiones anteriores de uno mismo. Implica cuestionar creencias arraigadas. Implica enfrentar el miedo a lo desconocido. Y, quizás lo más difícil de todo, implica renunciar a la aprobación constante de los demás. Pero también implica algo extraordinario. Implica vivir con intención. Implica despertar cada día con una dirección clara. Implica sentir que cada paso, incluso los inciertos, forma parte de algo más grande. En The Paz,
no se ofrece una fórmula mágica ni un conjunto rígido de reglas. Se ofrece algo más poderoso, una perspectiva. Una manera de ver la vida como un viaje con propósito, donde cada individuo es simultáneamente el viajero, el líder y el creador de su propia experiencia. Y esa perspectiva cambia todo. Porque cuando una persona entiende que su vida no es una serie de eventos aleatorios, sino una misión en desarrollo, comienza a actuar de manera diferente. Comienza a observar con más atención. A elegir con más conciencia. A comprometerse con más profundidad. El camino no siempre será claro. Habrá momentos de duda. Habrá momentos de silencio. Habrá momentos en los que avanzar parecerá imposible. Pero incluso en esos momentos, el camino sigue ahí. No como una línea recta, sino como una dirección interna. Una brújula invisible que apunta no hacia el éxito superficial, sino hacia la autenticidad profunda. Y es precisamente esa autenticidad la que da sentido a todo lo demás. Porque al final, la verdadera pregunta no es cuán lejos ha llegado una persona, ni cuántas metas ha alcanzado. La verdadera pregunta es, ¿ha vivido en alineación con su propósito? ¿Ha respondido al llamado? ¿Ha tenido el coraje de caminar su propio camino? Esta narración no es solo una exploración de ideas. Es una invitación. Una invitación a detenerse, a escuchar, a cuestionar. Una invitación a reconocer que, sin importar dónde se encuentre alguien en su vida, el camino sigue disponible. Siempre. Esperando no ser encontrado, sino ser elegido. Y tal vez, en este preciso instante, mientras estas palabras toman forma en la mente del oyente, algo dentro de él ya lo sabe. Tal vez ese susurro silencioso ha estado ahí todo el tiempo. Tal vez no es una pregunta nueva. Tal vez es una respuesta que ha estado esperando ser aceptada. Porque el camino no comienza cuando todo está resuelto. El camino comienza cuando alguien decide caminar. Hay una diferencia silenciosa, pero radical, entre vivir por inercia y vivir con propósito. A simple vista, ambas vidas pueden parecer idénticas. Ambas se levantan por la mañana, cumplen tareas, persiguen objetivos, interactúan con el mundo. Pero en el fondo, en ese espacio íntimo donde nacen las decisiones verdaderas, son completamente distintas. Una vida sin propósito reacciona. Una vida con propósito responde. Y en esa diferencia se encuentra el núcleo de la primera gran enseñanza: la vida no es una serie de eventos aleatorios que simplemente ocurren, es una misión que espera ser reconocida. No se trata de una misión impuesta por otros, ni de una expectativa social disfrazada de destino. Es algo más profundo, más personal, más íntimo. Es una dirección que no siempre puede explicarse con lógica, pero que se siente con una claridad sorprendente cuando se experimenta. En las ideas que inspira de paz, la noción de propósito no es un lujo reservado para unos pocos privilegiados. No es una revelación mística que solo ocurre en momentos extraordinarios. Es, más bien, una verdad constante que la mayoría ha aprendido a ignorar. Porque reconocer el propósito implica asumir responsabilidad. Y la responsabilidad asusta. Asusta porque elimina las excusas. Asusta porque exige decisiones. Asusta porque convierte cada día en una oportunidad, pero también en un compromiso. Imaginemos a alguien que, durante años, ha seguido un camino trazado por otros. Ha estudiado lo que debía estudiar, ha trabajado en lo que parecía correcto, ha construido una vida que, desde fuera, parece exitosa. Pero en el fondo, hay una desconexión. No es infelicidad explícita, es algo más sutil, una falta de significado. Y un día, sin previo aviso, algo cambia. No es un evento dramático. No es una crisis devastadora. Es más bien una comprensión repentina, una especie de claridad incómoda: esto no es todo lo que soy capaz de ser. Ese momento marca el inicio de la misión. Porque el propósito no siempre se revela como una respuesta completa. A menudo comienza como una inquietud, como una incomodidad que no puede ignorarse. Una sensación persistente de que hay algo más, algo que aún no ha sido explorado. Y aquí es donde muchas personas retroceden. Intentan silenciar esa voz. Intentan racionalizarla. Intentan convencerse de que ya es suficiente. Pero el propósito no desaparece. Puede ser ignorado, puede ser pospuesto, puede ser enterrado bajo capas de rutina y distracción, pero permanece. Esperando. La enseñanza fundamental es esta:
cada persona tiene una misión única, y esa misión no está separada de su identidad, es una extensión de ella. No se trata de hacer algo completamente diferente. Se trata de hacer lo que ya se hace, pero desde un lugar diferente. Cuando una persona comienza a ver su vida como una misión, todo cambia. El trabajo deja de ser solo una fuente de ingresos y se convierte en una plataforma de impacto. Las relaciones dejan de ser interacciones superficiales y se convierten en oportunidades de conexión genuina. Los desafíos dejan de ser obstáculos y se transforman en pruebas de crecimiento. Pero este cambio no ocurre automáticamente. Requiere una decisión consciente, dejar de vivir en piloto automático. Y eso implica algo incómodo pero necesario, cuestionar. Cuestionar por qué se hacen ciertas cosas. Cuestionar hacia dónde se está avanzando. Cuestionar si las decisiones actuales están alineadas con una visión más profunda. Porque vivir con propósito no significa tener todas las respuestas. Significa hacer mejores preguntas. En este proceso, aparece una verdad poderosa: el propósito no es algo que se encuentra afuera, es algo que se revela desde dentro. No está escondido en un lugar lejano. No depende de circunstancias perfectas. No requiere un momento ideal. Está presente en lo que ya importa, en lo que ya mueve, en lo que ya resuena. Pero para reconocerlo, es necesario detenerse. Detenerse lo suficiente como para escuchar. Lo suficiente como para observar. Lo suficiente como para distinguir entre lo que se quiere y lo que realmente se necesita. Y en ese espacio de claridad, comienza a tomar forma una nueva manera de vivir. Una manera en la que cada acción tiene intención. En la que cada decisión tiene dirección. En la que cada día se convierte en una oportunidad de avanzar, no solo en términos externos, sino en términos internos. La misión no tiene que ser grandiosa para ser significativa. No necesita reconocimiento público. No necesita validación constante. No necesita resultados inmediatos. Lo único que necesita es autenticidad. Porque cuando una persona actúa desde su propósito, incluso los pasos más pequeños adquieren valor. Incluso los momentos más simples se sienten alineados. Incluso los días difíciles tienen sentido. Y eso cambia la experiencia completa de la vida. De repente, el éxito ya no se mide únicamente en logros visibles, sino en coherencia interna. En la capacidad de mantenerse fiel a una dirección, incluso cuando es incómoda. En la disciplina de actuar con intención, incluso cuando nadie está mirando. Pero aquí surge una pregunta inevitable: ¿cómo se sabe si uno está viviendo su misión? La respuesta no es técnica. No es lógica. Es experiencial. Se siente. Se siente en la energía con la que se comienza el día. Se siente en la forma en que se enfrentan los desafíos. Se siente en la conexión entre lo que se hace y lo que se es. No significa que todo sea fácil. No significa que no haya dudas. No significa que no haya momentos de incertidumbre. Pero hay una diferencia clave: hay dirección. Y tener dirección, incluso en medio de la duda, es más poderoso que tener certeza sin significado. Porque la certeza puede desaparecer. Pero la dirección, cuando es auténtica, permanece. Esta lección invita a una transformación profunda, pero también práctica. No se trata de cambiar toda la vida de un día para otro. Se trata de comenzar a vivir con intención, paso a paso. De elegir con más conciencia. De actuar con más coherencia. De alinear, poco a poco, la vida externa con la verdad interna. Y en ese proceso, algo extraordinario ocurre. La vida deja de sentirse como una secuencia de obligaciones, y comienza a sentirse como una historia en construcción. Una historia en la que cada capítulo importa. En la que cada decisión influye. En la que cada persona es, al mismo tiempo, protagonista y creador. Esa es la esencia de vivir con propósito. No es alcanzar un destino final. Es caminar con intención constante. Es entender que el camino no es algo que simplemente se recorre, es algo que se construye con cada paso. Y quizás lo más importante de todo es esto: nadie más puede vivir esa misión. Nadie más puede tomar esas decisiones. Nadie más puede recorrer ese camino de la misma manera. Porque el propósito no es intercambiable. Es único. Y en esa unicidad se encuentra su poder. La vida, entonces, deja de ser una repetición, y se convierte en una expresión.
Una expresión de lo que uno es. De lo que uno valora. De lo que uno está dispuesto a construir. Y aunque el camino no siempre sea claro, una cosa se vuelve evidente: cuando la vida se vive como una misión, incluso la incertidumbre tiene sentido. Porque ya no se trata solo de llegar a algún lugar. Se trata de convertirse en alguien en el proceso. Existe una idea profundamente arraigada en la cultura moderna: el liderazgo es algo que se otorga. Se asocia con títulos, posiciones, jerarquías. Se imagina como una cima que se alcanza después de años de esfuerzo, validación externa y reconocimiento. Pero esa visión, aunque popular, es incompleta. Porque el liderazgo más influyente nunca comienza afuera. Comienza en silencio. Comienza en lo invisible. Comienza en el interior. Antes de que una persona pueda inspirar a otros, dirigir equipos o transformar entornos, hay una pregunta más íntima que debe responder: ¿está liderando su propia vida con coherencia? Y esa es la esencia de esta segunda lección. Liderar desde el ejemplo interior no es una estrategia. No es una técnica. Es una forma de ser. Es la decisión constante de alinear pensamientos, acciones y valores, incluso cuando nadie está observando. Porque lo que una persona es en privado, inevitablemente se refleja en lo que proyecta en público. Imaginemos a alguien que busca ser respetado, admirado, seguido. Trabaja en su imagen, en su discurso, en su capacidad de influir. Pero en su interior hay contradicción. Dice una cosa y hace otra. Promueve principios que no practica. Exige disciplina que no encarna. Ese tipo de liderazgo puede sostenerse por un tiempo, pero no perdura. Porque las personas no siguen palabras. Siguen coherencia. En contraste, pensemos en alguien que, sin buscar protagonismo, vive con integridad. Alguien que mantiene sus compromisos, que actúa con honestidad, que toma decisiones alineadas con sus valores, incluso cuando es incómodo. Esa persona, incluso sin proponérselo, lidera. Porque el ejemplo tiene una fuerza silenciosa, pero imparable. En las enseñanzas que inspiran de paz, el liderazgo no es una posición a la que se llega, sino una práctica diaria que se construye desde dentro hacia afuera. No se trata de controlar a otros, sino de influir a través de la autenticidad. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque si el liderazgo comienza en el interior, entonces cada persona tiene acceso a él, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. No necesita esperar un ascenso. No necesita permiso. No necesita reconocimiento. Solo necesita compromiso. Compromiso con su propia verdad. Compromiso con su crecimiento. Compromiso con la coherencia entre lo que cree y lo que hace. Pero este tipo de liderazgo no es cómodo. Requiere autoobservación constante. Requiere responsabilidad emocional. Requiere enfrentar las propias inconsistencias sin evasión. Porque liderar desde el ejemplo interior implica convertirse en el estándar que uno mismo respeta. Y eso exige honestidad. Honestidad para reconocer cuando se está actuando desde el miedo. Cuando se está evitando una decisión difícil. Cuando se está sacrificando autenticidad por aprobación. En ese proceso, la persona deja de buscar modelos externos para imitar y comienza a construir un modelo interno para encarnar. No significa que deje de aprender de otros. Significa que filtra todo aprendizaje a través de su propia integridad. Y ahí es donde el liderazgo se vuelve poderoso. Porque ya no depende de circunstancias externas. No fluctúa con la opinión ajena. No se debilita ante la crítica. Se sostiene en algo más profundo: la coherencia interna. Ahora bien, esta coherencia no significa perfección. No se trata de no cometer errores. No se trata de tener siempre la respuesta correcta. No se trata de ser inquebrantable. Se trata de ser consciente. Consciente de las propias decisiones. Consciente de las propias reacciones. Consciente del impacto que se genera, incluso en los detalles más pequeños. Porque cada acción comunica. Cada elección transmite un mensaje, aunque no se verbalice. Y ese mensaje, repetido a lo largo del tiempo, construye una identidad. La pregunta, entonces, no es si una persona está liderando. La pregunta es, ¿qué está liderando con su ejemplo? ¿Está liderando desde la claridad o desde la confusión? ¿Desde la disciplina o desde la inconsistencia? ¿Desde la autenticidad o desde la apariencia?
Estas preguntas no buscan generar juicio, sino despertar conciencia. Porque solo aquello que se observa puede transformarse. Y en ese proceso de observación, comienza a surgir una nueva forma de liderazgo. Una más silenciosa, pero más sólida. Menos dependiente del control, pero más influyente. Menos enfocada en la imagen, pero más conectada con la esencia. Este tipo de liderazgo tiene un efecto particular, inspira sin imponer. Las personas comienzan a notar algo distinto. No necesariamente pueden explicarlo, pero lo sienten. Perciben una congruencia, una estabilidad, una presencia que transmite confianza. Y esa confianza no proviene de la perfección, proviene de la autenticidad. Porque cuando alguien vive alineado consigo mismo, crea un espacio donde otros también pueden hacerlo. Sin presión. Sin juicio. Sin máscaras. Y eso es liderazgo en su forma más pura. Pero hay un elemento clave que no puede ignorarse, la disciplina. Porque la coherencia no es un estado que se alcanza una vez y se mantiene automáticamente. Es una práctica constante. Una decisión que se renueva cada día, en cada elección, en cada reacción. Es fácil ser coherente cuando todo fluye. Es fácil mantener valores cuando no están siendo desafiados. Pero el verdadero liderazgo interior se revela en la dificultad. En el momento en que sería más fácil rendirse, pero se elige continuar. En el momento en que sería más cómodo mentir, pero se elige decir la verdad. En el momento en que sería más conveniente evitar, pero se elige enfrentar. Es en esos momentos donde el carácter se fortalece. Y el carácter, más que cualquier habilidad, es la base del liderazgo duradero. Porque las habilidades pueden aprenderse. Las estrategias pueden cambiar. Las circunstancias pueden variar. Pero el carácter define la dirección. A medida que una persona desarrolla este liderazgo interior, algo comienza a transformarse en su entorno. No porque intente cambiar a otros, sino porque su presencia cambia la dinámica. Las conversaciones se vuelven más auténticas. Las decisiones más conscientes. Las relaciones más profundas. Y todo esto ocurre sin necesidad de imponer autoridad. Porque la verdadera autoridad no se exige. Se reconoce. Se reconoce en la consistencia. En la integridad. En la claridad con la que alguien vive. Esta lección, entonces, no invita a convertirse en líder en el sentido tradicional. Invita a algo más desafiante y más transformador, convertirse en un ejemplo. Un ejemplo de lo que es posible cuando una persona decide vivir alineada con sus valores. Un ejemplo de lo que ocurre cuando la acción refleja la intención. Un ejemplo de cómo la coherencia interna puede generar impacto externo. Y aunque este camino no siempre sea visible, ni siempre sea reconocido, tiene una recompensa única. La paz de saber que se está viviendo con integridad. La tranquilidad de no tener que sostener una imagen. La libertad de no depender de validación constante. Porque cuando una persona lidera desde el interior, ya no necesita demostrar nada. Simplemente es. Y en ese ser, en esa autenticidad sostenida, se encuentra una de las formas más poderosas de influencia que existen. Una influencia que no se impone. Que no se fuerza. Que no se desvanece. Una influencia que nace desde dentro, y transforma todo lo que toca. Durante mucho tiempo, el concepto de servicio ha sido malinterpretado. Se ha asociado con sacrificio extremo, con pérdida personal, incluso con debilidad. En un mundo que glorifica la competencia, la acumulación y el logro individual, servir a otros puede parecer una acción secundaria, casi opcional. Pero hay una verdad silenciosa que ha sido ignorada por generaciones enteras: las vidas más influyentes son las que han servido más profundamente. No desde la obligación. No desde la sumisión. Sino desde la conciencia. El servicio consciente no es un acto aislado. No es una acción puntual que se realiza para sentirse bien o cumplir con una expectativa moral. Es una forma de vivir. Es una perspectiva que transforma la manera en que una persona se relaciona con el mundo. Porque cuando alguien entiende que su vida tiene un propósito, como se exploró en la primera lección, y comienza a liderarse desde dentro, como se desarrolló en la segunda, inevitablemente surge una pregunta: ¿para quién es todo esto? Y la respuesta cambia el rumbo completo de la existencia. Porque el propósito, cuando es auténtico, nunca termina en uno mismo. Se expande. Se proyecta. Se comparte.
Aquí es donde el servicio deja de ser una opción y se convierte en una consecuencia natural. Pero no cualquier tipo de servicio. No el servicio que busca aprobación. No el servicio que nace del agotamiento. No el servicio que olvida al propio ser en el proceso. Se trata de un servicio consciente. Un servicio que nace desde la plenitud, no desde la carencia. Un servicio que respeta los límites, pero expande el impacto. Un servicio que no busca reconocimiento, pero deja huella. Imaginemos a una persona que ha pasado años enfocada en su propio crecimiento. Ha desarrollado habilidades, ha superado obstáculos, ha construido una vida estable. Y, sin embargo, hay una sensación persistente de que algo falta. No es éxito lo que necesita. No es validación lo que busca. Es significado. Y ese significado aparece cuando su atención deja de centrarse exclusivamente en sí misma y comienza a dirigirse hacia otros. Pero este cambio no es automático. Requiere una transformación interna. Requiere dejar de preguntarse constantemente, ¿qué puedo obtener? Y comenzar a preguntarse, ¿qué puedo aportar? Esa transición, aunque simple en apariencia, es profundamente poderosa. Porque cambia la energía con la que se vive. Las interacciones dejan de ser transacciones. Las relaciones dejan de ser utilitarias. Las acciones dejan de estar condicionadas por el beneficio inmediato. Y en su lugar emerge una nueva forma de presencia. Una presencia que observa con más atención. Que escucha con más profundidad. Que actúa con más intención. El servicio consciente no siempre se manifiesta en grandes gestos. De hecho, la mayoría de las veces se expresa en lo cotidiano. En una palabra oportuna. En una acción que facilita el camino de otro. En una decisión que considera el impacto más allá del beneficio personal. Son detalles. Pero esos detalles, acumulados, transforman realidades. En las enseñanzas que inspiran de paz, el servicio no es una carga, sino una extensión natural del liderazgo auténtico. Porque quien lidera desde dentro, inevitablemente influye hacia afuera. Y esa influencia, cuando es consciente, se convierte en servicio. Pero hay algo importante que entender: servir no significa perderse. Uno de los mayores errores es creer que el servicio requiere sacrificio constante, que implica ignorar las propias necesidades o desdibujar los propios límites. Esa visión, lejos de ser sostenible, conduce al agotamiento y, eventualmente, a la desconexión. El servicio consciente, en cambio, comienza con una base sólida: el respeto por uno mismo. Porque solo quien está alineado internamente puede ofrecer algo genuino externamente. Solo quien se cuida puede sostener el cuidado hacia otros. Solo quien se conoce puede contribuir con claridad. Solo quien está presente puede servir con intención. Desde este lugar, el servicio deja de ser una obligación, y se convierte en una expresión. Una expresión de valores. Una expresión de propósito. Una expresión de identidad. Y cuando el servicio se convierte en expresión, algo extraordinario ocurre: se vuelve natural. Ya no requiere esfuerzo constante. Ya no genera resistencia. Ya no depende de circunstancias ideales. Fluye. Pero ese flujo no es pasivo. Es activo, consciente, deliberado. Porque el servicio consciente también implica elección. Elegir dónde poner la energía. Elegir a quién apoyar. Elegir cómo contribuir. No todo requiere intervención. No todo necesita respuesta. No todo debe ser asumido. Y ahí radica otra dimensión del servicio: la sabiduría. La sabiduría de discernir cuándo actuar y cuándo observar. Cuándo hablar y cuándo escuchar. Cuándo avanzar y cuándo permitir que otros crezcan por sí mismos. Porque servir no es resolver la vida de otros. Es acompañar. Es facilitar. Es aportar desde el respeto, no desde el control. En este proceso, la persona comienza a experimentar una forma distinta de satisfacción. No es la satisfacción inmediata del logro personal. No es la euforia del reconocimiento externo. Es algo más profundo. Es la sensación de estar contribuyendo a algo más grande. De ser parte de un impacto que trasciende lo individual. De vivir de una manera que deja huella, incluso en lo invisible. Y esa sensación tiene un efecto transformador. Reduce la ansiedad por el resultado. Disminuye la necesidad de validación.
Aumenta la conexión con el presente. Porque cuando una persona sirve con conciencia, deja de vivir únicamente para sí misma y comienza a formar parte de una red más amplia de significado. Pero este camino también presenta desafíos. Habrá momentos en los que el servicio no será reconocido. Momentos en los que el esfuerzo parecerá invisible. Momentos en los que otros no responderán como se espera. Y en esos momentos, la motivación superficial se desvanece. Pero el servicio consciente no depende de la respuesta externa. Depende de la intención interna. Y esa intención, cuando es clara, sostiene la acción incluso en ausencia de recompensa inmediata. Porque el verdadero valor del servicio no está en lo que se recibe, sino en lo que se construye. Se construye carácter. Se construye conexión. Se construye legado. Un legado que no siempre se mide en logros visibles, pero que se manifiesta en la forma en que se ha impactado la vida de otros. Y ese tipo de legado, permanece. Esta lección invita a una reconfiguración profunda de prioridades. No para dejar de avanzar, sino para avanzar con un propósito más amplio. No para renunciar al crecimiento personal, sino para expandirlo hacia el impacto colectivo. Porque al final, la pregunta no es solo cuánto ha crecido una persona. La pregunta es, ¿a quién ha ayudado a crecer en el proceso? Y en esa respuesta se encuentra una de las formas más auténticas de éxito. Un éxito que no se acumula, se comparte. Que no se exhibe, se siente. Que no se impone, se multiplica. El poder del servicio consciente no radica en lo que hace por los demás. Radica en lo que transforma dentro de quien lo practica. Porque en el acto de servir, con intención y claridad, la persona deja de ser el centro de su universo, y se convierte en un canal. Un canal de impacto. Un canal de propósito. Un canal de transformación. Y en ese cambio, silencioso pero profundo, la vida adquiere una dimensión completamente nueva. Una dimensión en la que cada acción, por pequeña que sea, tiene el potencial de cambiar algo más que el momento presente. Tiene el potencial de cambiar vidas. Incluida la propia. Hay un momento en todo camino en el que la inspiración deja de ser suficiente. Al principio, todo se siente claro. La visión motiva, el propósito impulsa, el deseo de cambio enciende una energía casi inagotable. Es fácil comenzar cuando el entusiasmo está presente, cuando cada paso parece significativo, cuando la emoción alimenta la acción. Pero el tiempo avanza. Y con él, la emoción fluctúa. La claridad se vuelve difusa. La motivación pierde intensidad. Las dudas comienzan a susurrar con más fuerza. Es en ese punto, no al inicio, sino en la continuidad, donde se revela la verdadera diferencia entre quienes sueñan y quienes construyen. Esa diferencia tiene tres pilares silenciosos, pero fundamentales: disciplina, compromiso y coherencia. No son conceptos llamativos. No generan aplausos inmediatos. No producen resultados instantáneos. Pero sostienen todo lo que realmente importa. La disciplina es, en esencia, la capacidad de actuar más allá del estado emocional del momento. Es levantarse cuando no hay ganas. Es avanzar cuando no hay certeza. Es repetir acciones que no siempre resultan emocionantes, pero que, acumuladas, crean transformación. En un mundo que busca gratificación inmediata, la disciplina se ha vuelto casi contracultural. Porque exige paciencia. Exige constancia. Exige una visión que vaya más allá del presente inmediato. Imaginemos a una persona que ha descubierto su propósito. Ha sentido el llamado, ha comenzado a caminar su camino, ha decidido liderarse desde dentro y servir con intención. Todo parece alineado. Pero entonces llega la rutina. Días que se repiten. Esfuerzos que no parecen dar resultados visibles. Momentos en los que avanzar se siente más pesado que inspirador. Aquí es donde muchos se detienen. No porque no crean en su camino, sino porque no han desarrollado la estructura interna para sostenerlo. Y esa estructura se construye con disciplina. La disciplina no es rigidez. No es castigo. No es una imposición externa. Es una elección interna. Es decidir, una y otra vez, actuar en coherencia con lo que se ha elegido ser, incluso cuando el entorno no lo facilita, incluso cuando el resultado no es inmediato, incluso cuando nadie está observando. Pero la disciplina, por sí sola, no es suficiente.
necesita estar acompañada por el compromiso. El compromiso es lo que le da dirección a la disciplina. Es la conexión emocional con el propósito. Es lo que transforma una acción repetida en una acción significativa. Porque alguien puede ser disciplinado sin estar comprometido. Puede cumplir tareas, seguir rutinas, alcanzar objetivos, pero sin una conexión profunda, todo se vuelve mecánico. El compromiso, en cambio, aporta sentido. Es lo que mantiene a una persona enfocada cuando aparecen distracciones. Es lo que la sostiene cuando surgen obstáculos. Es lo que la impulsa a continuar cuando sería más fácil abandonar. Y ese compromiso no se basa en resultados inmediatos. Se basa en una convicción interna. En la certeza, aunque no siempre racional, de que el camino elegido tiene valor. De que el esfuerzo tiene propósito. De que cada paso, incluso los más pequeños, forma parte de algo más grande. Pero aún hay un tercer elemento, quizás el más sutil de todos, la coherencia. La coherencia es la alineación entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y es aquí donde muchas vidas se fragmentan. Porque es fácil tener ideas claras. Es fácil expresar intenciones. Es fácil proyectar una imagen. Lo difícil es sostener esa imagen con acciones consistentes. La coherencia no se demuestra en los momentos extraordinarios. Se construye en lo cotidiano. En las decisiones pequeñas. En los hábitos repetidos. En las elecciones que nadie más ve. Es en esos detalles donde se define la integridad. Y la integridad, cuando se mantiene en el tiempo, genera algo invaluable, confianza. Confianza en uno mismo. Confianza en el propio camino. Confianza en la capacidad de sostener lo que se ha elegido. Cuando disciplina, compromiso y coherencia se alinean, ocurre algo poderoso. La persona deja de depender de la motivación externa. Ya no necesita sentirse inspirada para actuar. Ya no necesita validación constante para continuar. Ya no necesita condiciones perfectas para avanzar. Se convierte en alguien que construye, independientemente de las circunstancias. Y eso cambia todo. Porque la vida, inevitablemente, presentará desafíos. Habrá momentos de incertidumbre. Momentos de fracaso. Momentos en los que el esfuerzo parecerá no ser suficiente. Pero cuando estos tres pilares están presentes, la persona no se detiene. Puede ajustar. Puede aprender. Puede redirigir. Pero no abandona. Y en esa persistencia se encuentra una de las mayores ventajas en cualquier camino significativo. Porque mientras muchos comienzan, pocos continúan. Mientras muchos se entusiasman, pocos sostienen. Mientras muchos sueñan, pocos construyen. Y la construcción requiere tiempo. Requiere repetición. Requiere tolerancia a la incomodidad. Requiere la capacidad de ver valor en el proceso, incluso antes de ver resultados. En este punto, surge una comprensión importante: el progreso real no siempre es visible. No siempre se refleja en logros externos inmediatos. No siempre se traduce en reconocimiento. No siempre es evidente para otros. Pero está ocurriendo. En la forma en que se piensa. En la manera en que se responde a los desafíos. En la capacidad de mantenerse firme ante la incertidumbre. Ese tipo de progreso es silencioso, pero profundo. Y es el que, eventualmente, se traduce en resultados tangibles. Pero incluso más allá de los resultados, hay algo más valioso que emerge de este proceso: la identidad. Porque cada vez que una persona actúa con disciplina, reafirma quién es. Cada vez que mantiene su compromiso, fortalece su dirección. Cada vez que vive con coherencia, consolida su carácter. Y con el tiempo, deja de ser alguien que intenta cambiar y se convierte en alguien que ya es. Esa transformación no ocurre de un día para otro. Es gradual. Es constante. Es acumulativa. Pero es real. Y una vez que ocurre, ya no depende de circunstancias externas. Se vuelve parte de la estructura interna de la persona. Esta lección no invita a la perfección. Invita a la consistencia. A hacer lo que se debe hacer, incluso cuando no se quiere. A recordar por qué se empezó, incluso cuando el camino se vuelve difícil. A actuar en alineación con los propios valores, incluso cuando nadie lo exige. Porque al final, el verdadero éxito no es el resultado final.
Es la capacidad de convertirse en alguien que puede sostener ese resultado. Y esa capacidad se construye aquí. En lo invisible. En lo repetido. En lo aparentemente simple. Disciplina. Compromiso. Coherencia. 3 palabras que, cuando se viven, transforman no solo el camino, sino a quien lo recorre. Y es en esa transformación donde la vida deja de ser una intención, y se convierte en una realidad sostenida. Hay una forma de influencia que no se mide en números. No aparece en estadísticas. No se refleja en seguidores. No se traduce en aplausos visibles. Y, sin embargo, es la que más perdura. Es la influencia que no busca ser vista, pero transforma. La que no se impone, pero permanece. La que no depende del reconocimiento, pero deja huella. Es, en esencia, un legado espiritual. En un mundo donde la influencia suele asociarse con visibilidad, poder o alcance, esta idea resulta casi contraintuitiva. Porque lo espiritual no siempre es tangible. No siempre es inmediato. No siempre es evidente. Pero su impacto es profundo. La mayoría de las personas subestima la influencia que tiene. Cree que solo quienes lideran grandes organizaciones, quienes hablan ante multitudes o quienes tienen plataformas masivas pueden generar impacto real. Pero esa percepción ignora una verdad fundamental: cada acción influye. Cada palabra deja una impresión. Cada decisión crea una onda que se extiende más allá de lo visible. La influencia no comienza cuando alguien es reconocido. Comienza en el momento en que alguien actúa. Y esa influencia, cuando se vive con intención, se convierte en legado. Pero no cualquier legado. No uno basado en acumulación, ni en logros externos, ni en títulos que eventualmente pierden relevancia. Se trata de un legado que trasciende el tiempo porque no está anclado en lo material. Está anclado en lo humano. En la forma en que una persona hace sentir a otros. En la claridad que aporta en momentos de confusión. En la estabilidad que ofrece en medio del caos. Ese tipo de influencia no desaparece. Se transmite. Se multiplica. Se transforma en nuevas acciones, en nuevas decisiones, en nuevas formas de vivir. Imaginemos a alguien que, a lo largo de su vida, ha actuado con integridad. No necesariamente ha sido reconocido públicamente. No ha buscado protagonismo. Pero ha sido constante en su manera de actuar. Ha escuchado cuando otros hablaban. Ha apoyado cuando otros dudaban. Ha sido coherente cuando otros se rendían. Con el tiempo, su presencia se convierte en referencia. No porque lo haya declarado, sino porque lo ha encarnado. Y cuando esa persona ya no está presente físicamente, algo permanece. Sus valores. Su ejemplo. Su forma de ver el mundo. Eso es legado. Y ese legado no necesita ser anunciado para ser real. En las enseñanzas que inspiran de paz, la influencia no es un objetivo, es una consecuencia. Una consecuencia de vivir con propósito. De liderar desde el interior. De servir con conciencia. De actuar con disciplina y coherencia. Cuando estos elementos se integran, la influencia ocurre de manera natural. Pero hay un matiz importante: la intención. Porque una persona puede influir sin ser consciente de ello. Puede transmitir miedo, duda, incoherencia. Puede impactar negativamente sin proponérselo. La diferencia entre una influencia que construye y una que debilita radica en la conciencia. El servicio consciente dirige la acción. La disciplina sostiene el comportamiento. Pero es la conciencia la que orienta la influencia. Y cuando esa conciencia está alineada con valores claros, la influencia se convierte en algo más que impacto inmediato. Se convierte en legado espiritual. Un legado que no se limita a lo que se hace, sino que se extiende a lo que se inspira en otros. Porque una persona que vive con autenticidad da permiso a otros para hacer lo mismo. Una persona que actúa con integridad establece un estándar silencioso. Una persona que mantiene su compromiso en momentos difíciles demuestra lo que es posible. Y esas demostraciones permanecen. No siempre de forma consciente. No siempre de manera explícita. Pero quedan. En la memoria. En la percepción. En la forma en que otros comienzan a actuar. Es como una semilla invisible. No siempre se ve cuando germina. No siempre se sabe dónde crecerá.
Pero una vez plantada, tiene el potencial de expandirse mucho más allá del momento inicial. Este tipo de influencia no necesita control. De hecho, cuanto más se intenta controlar, más se debilita. Porque el legado espiritual no se construye imponiendo ideas. Se construye encarnando valores. Y eso requiere una forma particular de presencia. Una presencia que no busca dominar, sino aportar. Que no necesita tener la última palabra, sino generar claridad. Que no se define por la posición, sino por la consistencia. En este punto, surge una pregunta profunda: ¿qué tipo de influencia está dejando una persona en su vida diaria? No en los momentos extraordinarios. No en los eventos importantes. Sino en lo cotidiano. En cómo responde ante la frustración. En cómo trata a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio. En cómo se comporta cuando nadie está observando. Ahí es donde se construye el legado real. Porque el legado no se define al final de la vida. Se construye en cada momento. Cada decisión suma. Cada acción aporta. Cada día deja una marca. Y aunque muchas de esas marcas no sean visibles de inmediato, se acumulan. Forman una narrativa. Una identidad. Una huella. Pero hay algo aún más profundo en esta lección. La comprensión de que el legado espiritual no pertenece únicamente al futuro. También transforma el presente. Porque cuando una persona comienza a vivir con la intención de dejar una influencia significativa, cambia su manera de actuar en el ahora. Se vuelve más consciente. Más intencional. Más alineada. No porque busque reconocimiento futuro, sino porque entiende el valor del impacto presente. Y esa comprensión genera una forma distinta de vivir. Una en la que cada interacción importa. En la que cada palabra tiene peso. En la que cada acción es una oportunidad de construir algo que trasciende. Este enfoque no genera presión, genera claridad. Porque elimina la necesidad de demostrar y la reemplaza por la necesidad de ser coherente. Y en esa coherencia, la influencia se vuelve inevitable. No porque se busque, sino porque se refleja. Refleja valores. Refleja decisiones. Refleja identidad. Y ese reflejo, cuando es consistente, se convierte en algo que otros pueden reconocer, adoptar y transmitir. Así, el legado deja de ser una idea abstracta, y se convierte en una realidad en construcción. Una realidad que no depende de logros extraordinarios, sino de elecciones constantes. De pequeñas decisiones alineadas. De acciones repetidas con intención. De una forma de vivir que prioriza lo esencial sobre lo superficial. Y en ese proceso, la persona descubre algo fundamental: la verdadera influencia no se trata de cambiar el mundo entero. Se trata de impactar profundamente el espacio en el que uno ya está. Una conversación. Una relación. Un momento. Y desde ahí, permitir que ese impacto se expanda. Sin control. Sin imposición. Sin necesidad de reconocimiento. Porque lo que es auténtico, encuentra su camino. Y lo que se construye desde la integridad, permanece. Esta lección invita a mirar la vida desde una perspectiva más amplia. No solo como una serie de experiencias personales, sino como una oportunidad constante de influir, de aportar, de dejar algo que trascienda. No necesariamente algo visible. Pero sí algo real. Algo que viva en otros. Algo que inspire. Algo que continúe. Porque al final, la pregunta no es cuánto se logró. Es que se dejó. Y en esa respuesta se encuentra el verdadero significado de la influencia. Una influencia que no termina, porque nunca dependió del tiempo. Una influencia que no se desvanece, porque nació desde lo esencial. Una influencia que, en silencio, sigue caminando, incluso cuando quien la inició ya no está. Ese es el poder del legado espiritual. Invisible, pero eterno. Hay una idea que, en silencio, condiciona la forma en que muchas personas viven: la creencia de que los obstáculos son interrupciones. Interrupciones del progreso. Interrupciones del plan. Interrupciones del camino. Bajo esa perspectiva, cada dificultad se percibe como un retraso, como una desviación indeseada, como algo que debería evitarse o eliminarse lo antes posible. Pero hay otra forma de verlos. Una forma más profunda. Más estratégica. Más transformadora.
Los obstáculos no interrumpen el camino. Son el camino. Esta comprensión no es inmediata. No surge de la teoría, sino de la experiencia. Porque mientras todo fluye, es fácil creer que el progreso es lineal, que el avance es constante, que la dirección es clara. Pero la vida no se mueve en líneas rectas. Se mueve en curvas, en pausas, en giros inesperados. Y en cada uno de esos momentos, aparece una oportunidad disfrazada, la oportunidad de redefinir la dirección. En las enseñanzas que inspiran de paz, los desafíos no son vistos como horrores del proceso, sino como componentes esenciales del mismo. Son puntos de ajuste. Señales. Momentos que invitan a una observación más profunda. Pero para que un obstáculo se convierta en dirección, es necesario un cambio interno. Porque el mismo evento puede ser interpretado de dos maneras completamente distintas. Puede verse como un fracaso, o como información. Puede vivirse como un límite, o como una guía. Puede sentirse como una pérdida, o como una transición. La diferencia no está en el evento. Está en la interpretación. Imaginemos a alguien que ha estado avanzando con claridad en su camino. Ha construido hábitos, ha tomado decisiones alineadas, ha mantenido disciplina y compromiso. Todo parece avanzar en la dirección correcta. Y de repente, algo se detiene. Un proyecto que no funciona. Una oportunidad que desaparece. Una relación que se rompe. El impacto es real. La incomodidad es inevitable. La incertidumbre se instala. Y en ese momento, surge una elección. No una elección visible, ni inmediata, pero sí profunda, como interpretar lo que está ocurriendo. La reacción más común es resistir. Intentar volver al punto anterior. Buscar culpables. Aferrarse a lo que ya no está funcionando. Pero esa resistencia, aunque comprensible, limita la posibilidad de transformación. Porque mantiene la mirada en lo que se perdió, en lugar de abrirla a lo que se está revelando. Transformar obstáculos en dirección implica una práctica diferente. Implica detenerse, pero no para rendirse. Detenerse para observar. Observar que está cambiando. Que ya no encaja. Que necesita ser ajustado. Porque cada obstáculo contiene información. Información sobre decisiones previas. Sobre patrones que se repiten. Sobre áreas que requieren crecimiento. Y esa información, cuando se interpreta con claridad, se convierte en guía. Pero para acceder a ella, es necesario algo que no siempre resulta natural: aceptar. Aceptar no significa conformarse. No significa dejar de actuar. No significa resignarse. Significa reconocer la realidad tal como es, sin distorsión. Porque solo desde la aceptación es posible tomar decisiones efectivas. Desde la negación, la acción se vuelve reactiva. Desde la resistencia, la energía se dispersa. Desde la aceptación, la dirección se redefine. En este proceso, la persona comienza a desarrollar una habilidad clave: la adaptabilidad consciente. No se trata de cambiar de rumbo constantemente, ni de abandonar objetivos ante la primera dificultad. Se trata de ajustar con intención, de responder con inteligencia, de evolucionar sin perder la esencia. Porque no todos los obstáculos indican que el camino es incorrecto. Algunos indican que el enfoque necesita cambiar. Otros señalan que el ritmo debe ajustarse. Y algunos, más profundos, revelan que es momento de redirigir completamente la dirección. La dificultad está en distinguir entre estos tres. Y esa distinción no se logra con lógica pura. Se logra con presencia. Con la capacidad de observar sin juicio inmediato. De escuchar sin interferencia constante. De percibir más allá de la reacción inicial. Esta presencia permite algo fundamental: aprender en lugar de repetir. Porque uno de los mayores riesgos frente a los obstáculos es la repetición inconsciente. Cambiar de contexto, pero no de comportamiento. Modificar el entorno, pero no el patrón interno. Y así, el mismo tipo de obstáculo aparece una y otra vez, con diferentes formas, pero con la misma esencia. Hasta que se aprende. Y aprender, en este contexto, no es acumular información. Es transformar la manera de actuar. Es reconocer el patrón y elegir algo distinto. Es identificar la reacción automática y responder con conciencia. Es convertir la experiencia en evolución.
Cuando esto ocurre, el obstáculo deja de ser una barrera, y se convierte en un punto de inflexión. Un punto en el que la persona no solo avanza, sino que se transforma. Y esa transformación tiene un efecto acumulativo. Cada desafío superado con conciencia fortalece la capacidad de enfrentar el siguiente. Cada ajuste realizado con intención mejora la claridad para futuras decisiones. Cada momento de dificultad atravesado con presencia construye resiliencia. Pero aquí hay algo importante: transformar obstáculos en dirección no elimina la dificultad. No hace que el camino sea fácil. No evita la incomodidad. No garantiza resultados inmediatos. Lo que hace es darle sentido. Y el sentido cambia la experiencia. Porque cuando una persona entiende que lo que está atravesando tiene valor, aunque no sea evidente en el momento, su relación con la dificultad cambia. Ya no se siente víctima del proceso. Se siente participante. Ya no reacciona desde la frustración. Responde desde la intención. Y esa diferencia, aunque interna, tiene consecuencias externas. Las decisiones se vuelven más claras. Las acciones más efectivas. El avance más sostenible. En este punto, surge una comprensión poderosa: el camino no se define por la ausencia de obstáculos. Se define por la forma en que se atraviesan. Porque los obstáculos no desaparecen a medida que una persona crece. Evolucionan. Se vuelven más complejos. Más sutiles. Más desafiantes. Pero también lo hace la capacidad de enfrentarlos. Y ahí es donde se revela el verdadero progreso. No en la facilidad del camino, sino en la fortaleza del caminante. Esta lección invita a una reconfiguración profunda de la percepción. No para romantizar la dificultad, sino para integrarla. Para verla como parte del proceso, no como una excepción. Para utilizarla como herramienta, no como excusa. Para convertirla en dirección, no en estancamiento. Porque en cada obstáculo hay una pregunta implícita: ¿qué necesita cambiar para avanzar? Y la respuesta, aunque no siempre inmediata, siempre está disponible para quien está dispuesto a observar. No desde la prisa. No desde la frustración. Sino desde la conciencia. Y en ese espacio, algo cambia. La dificultad deja de ser un enemigo, y se convierte en un aliado. Un aliado exigente, incómodo, pero profundamente honesto. Porque muestra lo que necesita ser visto. Revela lo que necesita ser transformado. Y dirige hacia donde realmente se necesita crecer. Así, el camino se redefine. Ya no como una ruta perfecta, libre de errores. Sino como un proceso dinámico, lleno de ajustes, aprendizajes y evolución constante. Y en ese proceso, cada obstáculo deja de ser un punto de detención, para convertirse en un punto de dirección. Hay una diferencia profunda entre tener metas y tener una visión. Las metas son específicas, medibles, alcanzables. Dan dirección a corto y mediano plazo. Organizan la acción. Estructuran el esfuerzo. Pero la visión es otra cosa. La visión no se limita a lo que se quiere lograr. Se extiende hacia lo que se quiere encarnar. No es solo un destino. Es una identidad en construcción. Y cuando esa visión se eleva más allá del interés inmediato, cuando deja de centrarse exclusivamente en el beneficio personal y comienza a conectarse con algo más amplio, más significativo, más trascendente, se convierte en una visión superior. Vivir alineado con una visión superior no significa abandonar lo material, ni renunciar a los objetivos concretos. Significa integrarlos dentro de un propósito más grande, uno que da sentido a cada acción, incluso a las más pequeñas. Es comprender que la vida no se trata únicamente de alcanzar, sino de convertirse. Pero esta forma de vivir requiere una expansión de perspectiva. Porque mientras la mente se enfoca en resultados inmediatos, la visión superior observa el proceso completo. Mientras el ego busca validación, la visión superior busca coherencia. Mientras el miedo intenta proteger lo conocido, la visión superior invita a explorar lo posible. Imaginemos a una persona que ha recorrido un camino significativo. Ha descubierto su propósito, ha desarrollado disciplina, ha aprendido a servir, ha enfrentado obstáculos y ha construido una vida con dirección. Y, sin embargo, hay un nuevo nivel que se presenta. Un nivel donde la pregunta ya no es ¿qué quiero lograr?, sino ¿qué estoy llamado a representar? Ese cambio transforma todo.
Porque la acción deja de ser una herramienta para obtener resultados, y se convierte en una expresión de una visión más profunda. Cada decisión empieza a filtrarse a través de una nueva pregunta: ¿esto está alineado con la persona que estoy eligiendo ser? Y esa pregunta, sostenida en el tiempo, tiene el poder de reconfigurar la vida completa. Las prioridades cambian. Las elecciones se refinan. Las distracciones pierden fuerza. No porque se impongan restricciones externas, sino porque la claridad interna aumenta. La visión superior actúa como una brújula constante. No elimina la incertidumbre, pero orienta en medio de ella. No garantiza facilidad, pero aporta sentido. No define cada paso, pero mantiene la dirección. En las enseñanzas que inspiran de paz, esta visión no se construye desde la ambición superficial, sino desde la conexión con valores profundos. Es una visión que no solo busca éxito, sino impacto. No solo crecimiento personal, sino contribución significativa. Pero para vivir alineado con ella, es necesario algo más que intención. Es necesaria la integración. Porque es fácil tener una visión elevada en momentos de inspiración. Es fácil imaginar una vida alineada cuando todo parece claro. Lo desafiante es sostener esa visión en lo cotidiano. En las decisiones pequeñas. En los hábitos repetidos. En los momentos donde nadie observa. Ahí es donde se pone a prueba la alineación. Porque la coherencia no se demuestra en lo extraordinario, sino en lo constante. Y vivir alineado con una visión superior implica reducir la distancia entre lo que se visualiza y lo que se practica. Esa reducción no ocurre de forma inmediata. Es progresiva. Es consciente. Es deliberada. Pero cada paso en esa dirección fortalece la identidad. Y con el tiempo, la persona deja de intentar vivir su visión y comienza a encarnarla. Ahora bien, hay un elemento esencial que no puede ignorarse: la fe. No necesariamente en un sentido religioso, sino en un sentido experiencial. La fe como confianza en algo que aún no es visible. Como certeza interna en medio de la incertidumbre externa. Como capacidad de avanzar sin garantías absolutas. Porque una visión superior, por definición, trasciende lo conocido. No siempre puede explicarse completamente. No siempre puede justificarse con lógica inmediata. No siempre puede validarse desde fuera. Y sin fe, sería imposible sostenerla. Pero esta fe no es ciega. Se construye. Se fortalece con cada acción coherente. Con cada decisión alineada. Con cada momento en el que la persona elige su visión por encima de la comodidad. Y en ese proceso, la confianza crece. No porque el camino se vuelva más fácil, sino porque la relación con el camino cambia. La persona deja de depender de certezas externas, y comienza a confiar en su dirección interna. Esa confianza tiene un efecto poderoso. Reduce la duda paralizante. Disminuye la necesidad de aprobación. Aumenta la capacidad de tomar decisiones con claridad. Y esa claridad, sostenida en el tiempo, genera algo extraordinario: consistencia. Una consistencia que no depende del estado emocional. Que no fluctúa con las circunstancias. Que no se debilita ante la crítica. Una consistencia que nace de la alineación. Y esa alineación, cuando se mantiene, crea una vida que refleja la visión de manera tangible. No como una idea abstracta, sino como una realidad vivida. Pero hay algo más. Vivir alineado con una visión superior también implica renuncia. Renuncia a lo que no encaja. A lo que distrae. A lo que, aunque atractivo, desvía la dirección. Y esa renuncia no siempre es fácil. Porque implica decir no a oportunidades que no están alineadas. Implica soltar versiones anteriores de uno mismo. Implica atravesar momentos de duda donde el camino no es evidente. Pero cada renuncia, cuando es coherente con la visión, fortalece la identidad. Y con el tiempo, lo que antes parecía sacrificio, se convierte en claridad. Porque ya no se trata de perder algo. Se trata de elegir con intención. Esta lección, en esencia, invita a elevar la mirada. A dejar de vivir únicamente en función del presente inmediato, y comenzar a construir desde una perspectiva más amplia. Una perspectiva donde cada acción tiene un propósito mayor. Donde cada decisión contribuye a algo más grande. Donde la vida se convierte en una expresión de una visión que trasciende lo individual.
Y en ese proceso, algo cambia profundamente. La persona deja de preguntarse constantemente, ¿qué obtengo de esto? Y comienza a preguntarse, ¿qué representa esto? Ese cambio redefine la experiencia. Porque transforma cada momento en una oportunidad de alineación. Una oportunidad de acercarse, paso a paso, a la versión más auténtica de uno mismo. Y aunque el camino no siempre sea claro, una cosa se vuelve evidente: cuando hay una visión superior, incluso los pasos más pequeños tienen dirección. Incluso las decisiones simples tienen significado. Incluso los días ordinarios se convierten en parte de algo extraordinario. Esa es la fuerza de vivir alineado. No elimina los desafíos. No evita las dudas. No garantiza resultados inmediatos. Pero aporta algo más valioso que todo eso: coherencia con lo esencial. Y cuando una persona vive desde ese lugar, ya no necesita preguntarse constantemente si está en el camino correcto. Porque lo siente. Lo reconoce en la forma en que vive. En la manera en que decide. En la claridad con la que avanza. La visión deja de ser algo que se persigue, y se convierte en algo que se expresa. Y en esa expresión, la vida adquiere una dimensión completamente nueva. Una dimensión en la que cada paso, cada elección, cada momento, forma parte de un todo con sentido. Un todo que no necesita ser perfecto para ser poderoso. Solo necesita ser auténtico. Y esa autenticidad, cuando se alinea con una visión superior, se convierte en una fuerza imparable. Una fuerza que no solo transforma la vida de quien la vive, sino también la de todos aquellos que, de alguna manera, se cruzan en su camino. Hay una escena que se repite, silenciosa, casi invisible, en la vida de cada ser humano. No ocurre en un lugar específico. No está marcada por un evento extraordinario. No requiere testigos. Sucede en el interior. Es ese instante en el que todo lo aprendido, todo lo vivido, todo lo cuestionado, se reúne en un solo punto de conciencia. Un momento en el que la persona se detiene, aunque sea brevemente, y observa su propia vida con una claridad distinta. No desde la prisa. No desde la expectativa. Sino desde la verdad. Y en ese espacio, surge una comprensión profunda: el camino no es algo que se encuentra una vez, y se termina. El camino continúa. A lo largo de esta travesía, se han revelado principios que no buscan ser admirados, sino vividos. Ideas que no exigen perfección, pero sí presencia. Enseñanzas que no prometen una vida sin desafíos, pero sí una vida con dirección. La vida como misión con propósito. El liderazgo que nace desde el interior. El servicio consciente como forma de impacto. La disciplina, el compromiso y la coherencia como estructura. La influencia como un legado que trasciende. La capacidad de transformar obstáculos en dirección. Y finalmente, la elección de vivir alineado con una visión superior. Cada una de estas lecciones no es un destino en sí mismo. Son puntos de referencia. Son herramientas. Son recordatorios. Son anclas en medio de la incertidumbre. Pero lo más importante es esto: no están separadas. Se entrelazan. Se refuerzan. Se profundizan mutuamente. Porque el propósito sin disciplina se desvanece. La disciplina sin visión se vuelve mecánica. La visión sin servicio pierde sentido. El servicio sin coherencia pierde impacto. Y así, cada elemento sostiene al otro, formando una estructura interna que no depende de circunstancias externas. Una estructura que permite avanzar, incluso cuando el entorno cambia. Pero hay algo más que debe ser reconocido. Este camino no es lineal. No es una progresión constante hacia arriba. No es una secuencia ordenada de pasos perfectos. Es dinámico. Hay momentos de claridad y momentos de duda. Momentos de avance y momentos de pausa. Momentos de expansión y momentos de repliegue. Y todo eso forma parte del proceso. Porque el crecimiento real no ocurre en línea recta. Ocurre en capas. Capas que se revelan, se cuestionan, se reconstruyen. Y en cada capa, la persona se encuentra con versiones anteriores de sí misma. Algunas que ya no encajan. Algunas que necesitan ser comprendidas. Algunas que deben ser dejadas atrás. Y ese proceso, aunque incómodo, es necesario. Porque el camino no solo transforma lo que una persona hace.
Transforma lo que una persona es. Ahora bien, hay una tentación constante en este tipo de viaje, la idea de llegar. Llegar a un punto donde todo esté resuelto. Donde no haya más dudas. Donde la claridad sea permanente. Pero esa idea, aunque atractiva, es una ilusión. Porque la vida no funciona en términos de finalización. Funciona en términos de evolución. Cada respuesta abre nuevas preguntas. Cada logro revela nuevas posibilidades. Cada nivel alcanzado expone nuevas dimensiones. Y eso no es un problema. Es una invitación. Una invitación a seguir creciendo. A seguir cuestionando. A seguir eligiendo con conciencia. Por eso, el verdadero poder no está en alcanzar un estado final. Está en desarrollar la capacidad de caminar con intención, sin necesidad de certezas absolutas. Y ahí es donde todo se integra. Porque cuando una persona ha aprendido a vivir con propósito, a liderarse desde dentro, a servir con conciencia, a sostener disciplina, a influir con integridad, a transformar obstáculos y a alinearse con una visión superior. No necesita un mapa perfecto. Tiene algo más valioso, tiene dirección. Y la dirección, cuando es auténtica, es suficiente para avanzar incluso en la incertidumbre. Volvamos ahora a ese momento inicial. A esa sensación sutil que aparece cuando todo parece estar en orden, pero algo dentro sigue inquieto. Esa inquietud no era un problema. Era una señal. Una señal de que había más por descubrir. Más por construir. Más por ser. Y ahora, después de recorrer estas ideas, esa misma inquietud puede sentirse diferente. No como una incomodidad, sino como una energía. Una energía que impulsa. Que orienta. Que invita a moverse con más conciencia. Porque el camino no exige perfección. Exige presencia. Exige la disposición de observar, de ajustar, de continuar. Exige la valentía de elegir una y otra vez, incluso cuando no hay garantías. Y en esa repetición consciente, algo cambia. La vida deja de sentirse como una serie de eventos que simplemente ocurren, y comienza a sentirse como una construcción deliberada. Cada día se convierte en una oportunidad. No necesariamente para hacer más, sino para hacer mejor. Mejor alineado. Mejor enfocado. Mejor conectado con lo esencial. Y en ese proceso, la persona deja de buscar constantemente validación externa. Porque empieza a reconocer algo más profundo, que la verdadera validación proviene de la coherencia interna. De saber que se está actuando en alineación con lo que realmente importa. De sentir que cada paso, incluso los pequeños, tiene sentido. De confiar en que el proceso, aunque imperfecto, está dirigido. Y esa confianza transforma todo. Transforma la manera de decidir. La forma de relacionarse. La capacidad de enfrentar lo desconocido. Porque cuando hay confianza en el camino, el miedo pierde su dominio. No desaparece, pero deja de dirigir. Y eso permite avanzar con una libertad distinta. Una libertad que no depende de la ausencia de dificultades, sino de la presencia de dirección. Ahora, al final de esta narración, que en realidad no es un final, surge una pregunta inevitable. No una pregunta para responder rápidamente. No una pregunta para analizar superficialmente. Sino una pregunta para habitar. Una pregunta que, si se sostiene en el tiempo, puede transformar la forma en que se vive cada día. Si el camino continúa, ¿cómo se va a caminar a partir de ahora? ¿Con prisa o con intención? ¿Con duda constante o con una confianza en construcción? ¿Siguiendo expectativas externas o respondiendo a una verdad interna? No hay una única respuesta correcta. Pero hay una verdad clara, el camino ya está en marcha. No comienza mañana. No depende de condiciones perfectas. No requiere una versión ideal de uno mismo. Comienza aquí. En este momento. En la próxima decisión. En la próxima acción. En la próxima elección consciente. Y aunque el futuro no sea completamente visible, hay algo que sí puede ser decidido ahora, la forma en que se avanza. Porque al final, el camino no se define por dónde empieza, ni por dónde termina. Se define por cómo se recorre. Y ese cómo está, siempre, en manos de quien decide caminar. El camino continúa. La pregunta es: ¿quién se está convirtiendo en el proceso?